עושה שלום במרומיו. Shalom, mis queridos ajín, en este hermoso día, que la shalom de nuestro don Yahshua HaMashiach reposa en cada uno de vosotros. Nos acercamos nuevamente a la fiesta muy conocida por esa iglesia católica y por la iglesia grecorromana, como es la Pascua, como ellos la conocen. Nosotros sabemos muy bien que es el Pesach. ¿Y por qué ellos celebran el día domingo hoy en día los cultos en las iglesias grecorromanas? Porque ellos piensan que el Cristo griego resucitó un domingo. Así que en esta ocasión vamos a ver si la resurrección ocurrió un domingo o no ocurrió un domingo. ¿Estuvo Yahshua en el sepulcro 3 días y 3 noches como él mismo lo predijo? Eso lo vemos en Mateo 12:40. ¿Se pueden contar 3 días y 3 noches entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? Es casi universalmente aceptado que Jesucristo fue crucificado un viernes y que resucitó de entre los muertos el Domingo de Resurrección, a la salida del sol. Entre los que profesan ser cristianos, a casi nadie se le ha ocurrido poner en tela de juicio la tradición del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección, ni a comprobar su veracidad. Sin embargo, la Biblia dice que debemos examinarlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Usted quedará sorprendido al ver un análisis detallado de este asunto. La prueba se halla en una sola autoridad confiable, en una sola fuente histórica, como es la palabra de Yahweh. La señal. No hubo testigos oculares en la resurrección, ni siquiera los llamados padres apostólicos tuvieron más fuentes de información que los documentos que están a nuestra disposición hoy. La revelación bíblica, por consiguiente, cualquier tradición que no esté de acuerdo con la revelación de nuestro Padre Celestial debe ser descartada. ¿Cuáles son los hechos? Los incrédulos fariseos le pedían a Yahshua, al Jesús griego, que les diera una señal, una prueba sobrenatural de que él era el Mashiach. Yahshua, el Jesús griego, contestó: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Eso podemos verlo en Mateo 12:39 al 40. Ahora, mis queridos ajín, como nosotros sabemos, jamás consideremos la tremenda importancia y el preponderante significado de tan singular declaración. Yahshua indicó con toda franqueza que la única señal que daría para probar que era el Mashiach sería su permanencia de 3 días y 3 noches en el sepulcro, en el corazón de la tierra. La evidencia. Estos fariseos, quienes se negaban a reconocer a Yahshua como el Mashiach, exigían una prueba. Yahshua les ofreció solo una, y ella no era el hecho de la resurrección en sí, sino la duración del tiempo que él habría de permanecer en el sepulcro, como vemos en el sepulcro, no en el Sheol, antes de ser resucitado. Reflexionemos en lo que esto significa. Yahshua basó su derecho a ser nuestro Salvador en la promesa de permanecer exactamente 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si él estuvo exactamente 3 días y 3 noches en la tumba, entonces es el Salvador. Mas si dejó de cumplir su señal, debe ser rechazado como un impostor. No es de extrañar que a Satán haya inducido a los incrédulos a burlarse de la narración de Jonás y el gran pez, ni que haya establecido una tradición que niega que Yahshua sea el Mashiach. 3 días y 3 noches. La definición que da la Biblia con respecto a la duración de los días y las noches es muy sencilla. Aún estos mismos críticos reconocen que en hebreo, en la lengua en que el libro de Jonás fue escrito, la expresión 3 días y 3 noches quiere decir un periodo de 72 horas, es decir, 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Leamos Jonás 1:17. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ese, según reconocen los mismos escritos, fue un periodo de 72 horas. Y Yahshua dijo claramente que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así le estaría en el sepulcro el mismo espacio
de tiempo. Jonás estuvo en el sepulcro durante 72 horas, después de las cuales fue vomitado o resucitado sobrenaturalmente por el Todopoderoso para venir a ser el Salvador de los habitantes de Nínive, al proclamarles la advertencia divina de la misma manera. Yahshua permaneció 72 horas en el sepulcro y luego fue resucitado por el Padre para ser el Salvador del mundo. ¿Sabía Yahshua cuánto tiempo había en un día y noche? Texto tras texto nos dice que Yahshua resucitó al tercer día. Veamos cómo la Biblia define este periodo. En Bereshit 1, 4 y 5, en Génesis, separó Elohim la luz de las tinieblas y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde oscuridad y la mañana luz. Un día, el primer día. El versículo 8 dice, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde oscuridad y la mañana luz el día segundo. En el versículo 13 del mismo capítulo leemos, y fue la tarde, ahora 3 periodos de oscuridad, llamados noche, 3 noches, y la mañana, ahora 3 periodos de luz llamados día, 3 días, el día tercero. Después de 3 días, ¿qué de erróneo en estas palabras claras y simples de Yahshua? Como sabe la alta crítica sabia y prudente, que él fue crucificado el Viernes Santo y que volvió a la vida el domingo de resurrección, la realidad es que no lo sabe, porque es la verdad, no es más que tradición, una tradición que se nos ha enseñado desde la niñez y que hemos aceptado como cierta. No obstante, en Marcos 7:13, Yahshua nos advierte que no invalidemos la palabra de Elohim con nuestra tradición. Hemos examinado 2 testimonios bíblicos en los libros de Matillá y Jonás, y ambos determinan que la duración del tiempo que el cuerpo de Yahshua permaneció en la tumba fue de 3 días y 3 noches, lo que las escrituras definen claramente como 72 horas. Ahora pasemos a analizar otros 4 testimonios en las escrituras que nos van a enseñar, que prueban lo mismo. Observemos lo que dice Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por las escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hasta un niño puede calcular esto. Si ya se hubiera muerto un viernes y resucitado después de un día, la resurrección habría ocurrido el sábado, por la tarde. Y si después de 2 días, esta habría acontecido la tarde del domingo. Y si después de 3 días, la tarde del lunes. Examinemos este texto cuidadosamente. No podemos por ningún proceso de aritmética sumar nada menos que un total de 72 horas, 3 días y 3 noches, en una resurrección que ocurrió 3 días después de lo que colgaran en el madero. Si Yahshua permaneció en el sepulcro solamente desde el viernes hasta la puesta del sol, hasta el domingo por la mañana, se nos presentan 2 posibilidades. O este texto debe ser eliminado de las escrituras, o bien tenemos que rechazar a Yahshua como nuestro Salvador. Si Él resucitó después de 3 días, pudieron haber pasado más de 72 horas, pero ni un segundo menos. Ahora leamos Marcos 9:31. Le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. La duración aquí expresada tiene que ser entre 48 y 72 horas. Podría ser un segundo más de las 48 horas y aún así Yahshua resucitará el tercer día. Pero si sobrepasa las horas, ya sería el 4.º día. El periodo se extendería solo desde el viernes a la puesta del sol, hasta el domingo a la salida del sol. Entonces consistiría de 36 horas solamente, llevándonos a la mitad del segundo día posterior al día que lo colgaron en el madero. En Mateo, en Matillá 27:63, leemos que los principales sacerdotes y los fariseos repitieron la declaración de Yahshua: después de 3 días resucitará. Esto no tiene otra interpretación posible que 72 horas completas. En Juan 2:19-21 leemos: respondió Yahshua y les dijo: destruí este templo y en los 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo para ser levantado en 3 días después de ser destruido, o colgado y enterrado. Tendría que ser resucitado precisamente en 72 horas. Si aceptamos todo el testimonio de la Biblia, tenemos que llegar a la conclusión de que Yahshua estuvo exactamente 3 días y 3 noches, 3 días completos de 24 horas cada uno, o sea 72 horas en el sepulcro. De otra manera, la única prueba sobrenatural que él dio tiene que ser rechazada. Preparación o día antes del sábado. Ahora notemos cuidadosamente lo siguiente.
para que fueran 3 días y 3 noches, 72 horas, los de su permanencia en el sepulcro. Su resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde, exactamente la misma hora en que su cuerpo fue colocado en la tumba. Es menester que comprendamos este importantísimo hecho. Si podemos saber la hora en que fue sepultado, sabremos también a la hora de la resurrección. Si el entierro, por ejemplo, había ocurrido a la salida del sol, a fin de que el cuerpo quedara 3 días y 3 noches en la tumba, la resurrección hubiera tenido que ocurrir también a la salida del sol, 3 días después. Si el sepelio fue la puesta del sol, la resurrección ocurrió 3 días más tarde al ponerse el sol. El día de la crucifixión fue llamado de preparación, o un día antes de aquel día de reposo, como vemos en Mateo, en Matías 27:62, pueden verificar en Marcos 15:42, en Lucas 23:54, en Juan 19:31. Ese día terminó la puesta del sol según el cálculo escritural, vemos en Levíticos 23:32. Yahshua clamó a gran voz en el madero, poco después de la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde. Ver Mateo 27:46 al 50, Marcos 15 del 34 al 37 y Lucas 23 del 44 al 46. Yahshua fue enterrado antes de que ese día terminara, antes de la puesta del sol. Mateo 27:54, Lucas 23:52 al 54. Juan añade: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yahshua. Juan 19:42. De acuerdo con las leyes observadas por los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes, hermanos queridos, antes, esa es la palabra importante, antes de que comenzara un Shabbat o alguna otra fiesta solemne. Por eso Yahshua fue enterrado antes del ocaso, el mismo día que murió, y como ya hemos leído, su muerte había ocurrido poco después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, notemos cuidadosamente el cuerpo de Yahshua. Fue enterrado a una hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3 pasado meridiano y la puesta del sol, como lo prueban estas escrituras. Y puesto que la resurrección había de ocurrir 3 días más tarde, a la misma hora, la resurrección de Yahshua ocurrió no a la salida del sol, sino en la tarde, poco antes del ocaso. Sorprendente como parezca, esta es la verdad pura de la Biblia. Si Yahshua resucitó a cualquier hora, entonces no permaneció 3 días y 3 noches en el sepulcro. Si resucitó a cualquier otra hora, Dios debe cumplir la única señal que comprobara que él era el Mashiach, Hijo del poderoso viviente. En otras palabras, o resucitó al final del día tercero, cerca de la puesta del sol, o no fue el Mesías. La prueba de que era el Mashiach dependía del fiel cumplimiento de esta señal. Así pues, una tradición que por tanto tiempo ha sido estimada como auténtica debe ser rechazada, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ahora llegarnos a una objeción que algunos han presentado, y con todo es precisamente el punto que prueba esta verdad. Tal vez usted haya observado que las escrituras dicen que el día después al que fue colgado fue un día de reposo, Shabbat. Durante siglos muchas personas han supuesto, sin analizar con cuidado, que la crucifixión tuvo lugar un viernes. Ya hemos demostrado con los 4 evangelios que el día de la crucifixión se le llamó la preparación. Era el día de la preparación para el sábado. ¿Pero para cuál sábado? El evangelio de Juan da la respuesta exacta. Era la preparación de la Pascua, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Vemos en Juan 19, de 14 al 31. ¿Qué es un día de reposo o sábado de gran solemnidad? Si preguntamos a cualquier judío, nos dirá que es uno de los días santos anuales, o sea, un día de fiesta. Cada año los israelitas observaban 7 de estos días, los cuales son sábados o días de reposo. Cada uno de los sábados anuales tiene una fecha fija en el calendario sagrado, establecida por nuestro Padre Celestial, por cuanto las fechas de estos días santos son fijas según el calendario sagrado. Ocurren en diferentes días de la semana y en diferentes fechas según el calendario romano que usamos hoy. Por ejemplo, pueden caer en lunes, jueves, domingo, etc. Si estudiamos los textos siguientes, entenderemos que todos estos días se consideraban sábados o días de reposo. Vemos en Levítico 16:31, 23:24, 26:32 al 39. Observamos lo que dice el propio Matías, Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua
y el Hijo del Hombre será entregado para ser colgado en el madero. Si leemos todo este capítulo, veremos que Yahshua fue crucificado en el día de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? En el capítulo 12 del libro de Éxodo encontramos el relato de la Pascua original. El pueblo de Israel sacrificó los corderos y untó la sangre en los postes de las puertas y en los dinteles de sus casas como una señal, y donde quiera que la sangre fue aplicada de esta manera, el ángel de la muerte pasó por alto aquella casa, salvándola de la plaga de mortandad. El día después de la Pascua hubo una convocación santa o sábado anual. Observemos las fechas. Pero en el mes primero, los 14 días del mes, será la Pascua de Yahweh. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, como vemos en Números 28, del 16 al 17. Los corderos pascuales, sacrificados cada año el día 14 del primer mes, llamado Abib, tipificaban a Yahshua, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Yahshua es nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Yahshua fue ofrecido en sacrificio el mismo día en que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Fue sacrificado el 14 de Abib, el primer mes, mis queridos Sajín, del calendario hebreo. Este día de Pascua es el anterior o de preparación para la fiesta o gran sábado anual que ocurría el 15 de Abib. Este sábado puede caer en cualquier día de la semana. Frecuentemente sucede aún hoy, que es observado en jueves. Este gran sábado fue observado un jueves en 1962, en 1969, en 1972, en 1975, 1979, 1982, 1996, etcétera, etcétera, etcétera. El calendario de los hebreos muestra que en el año en que Yahshua fue colgado, el 14 de Abib, día de la Pascua, fue miércoles, y que el Shabbat anual fue jueves. Este era el sábado que se acercaba cuando José de Arimatea se apresuró a enterrar el cuerpo de Yahshua casi al finalizar aquella tarde del miércoles. Hubo 2 sábados diferentes en esa semana, un sábado semanal y un sábado anual. La resurrección no ocurrió un sábado en la tarde. Ahora bien, ¿cuál día de la semana fue la resurrección? Las primeras investigadoras, que fueron Miriam Magdalena, o conocida como María Magdalena, y sus compañeras, vinieron al sepulcro muy temprano, el primer día de la semana, el domingo. Siendo todavía oscuro, llegaron al alba cuando el sol comenzaba a rayar, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Estos son los textos que, según la mayoría de la gente, indican que la resurrección tuvo lugar el domingo por la mañana, a la salida del sol. Sin embargo, no dicen tal cosa. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, ya estaba abierta. A esa hora de la mañana del domingo, estando aún oscuro, Yahshua no estaba allí. Notemos que el ángel dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como vemos en Mateo 28:5-6, Marcos 16:6, Lucas 24:6, Juan 20, del 1 al 2. Cuando llegó la alborada aquel domingo, Yahshua, el que el mundo conoce como Jesús, ya había resucitado. Por supuesto, se levantó de la tumba la tarde anterior, cerca de la puesta del sol. Como sabemos que el entierro tuvo lugar en las horas postreras del miércoles, casi al anochecer, la conclusión lógica es que la resurrección de Yahshua ocurrió el sábado por la tarde, y ya bien entrada la tarde. El sábado terminó la puesta del sol. Era ya tarde aquel día, poco antes del principio del primer día de la semana. No fue entonces una resurrección dominical, sino sabática. Leamos en Mateo 28:6, Matillá 28:6. El testimonio del ángel de Elohim, el mismo que ahora presentamos como prueba, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ciertamente él no resucitó como dijo, sino se levantó a la hora exacta que había predicho. Él permaneció 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él fue resucitado el sábado por la tarde, no el domingo por la mañana. Su muerte y sepultura fueron conforme a las Escrituras, no en oposición a ellas. Fue colgado del madero un miércoles. Yahshua fue colgado en madero un miércoles, o sea, a la mitad de la semana murió en el madero, poco después de las 3 de la tarde, y fue enterrado el mismo día antes de la puesta del sol.
Ahora contemos los 3 días y las 3 noches. Su cuerpo estuvo en la tumba la noche del miércoles, jueves y viernes, 3 noches. También estuvo allí durante las porciones diurnas del jueves, viernes y sábado, 3 días. Fue resucitado el sábado ya tarde, poco antes de la puesta del sol, precisamente a la misma hora del día en que fue sepultado. Mis queridos ajín, conforme a las Escrituras, no conforme a mandamientos de hombres, como es lo que Satanás ha hecho. Por eso que se han formado las religiones, porque quieren interpretar conforme a su razonamiento humano. Pero las Escrituras, hermanos, está a la vista de aquellos que tenemos al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, aquellos que podemos ver la verdad sin tener escamas en los ojos. El gran error de la humanidad es que todo lo ven desde el punto de vista greco-romano. No lo ven desde el punto original, hermanos queridos, no lo ven desde el punto hebreo. Todo lo que encierra el Salvador, a nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, Yahweh, es hebreo, todo. Y mientras veamos las perspectivas desde el punto greco-romano, nunca veremos la verdad. Mientras veamos desde el original hebreo, lo comprenderemos todo con facilidad. Así que, ¿qué es de sorprendernos? Si celebran un cumpleaños del Mashiach, un 24 25 de diciembre, que jamás nació en ese día, porque a Satán tiene engañada a la humanidad. De igual manera, a Satán ha engañado a la humanidad en las diferentes religiones, haciéndoles creer que el Mashiach resucitó un domingo, precisamente para utilizar el día del sol como un día sagrado. Así que mis queridos ajín, mis queridos hermanos de diferentes creencias, está en ti si sigues adorando el domingo, un día pagano, o el día Shabbat, como lo dice en su mandamiento en Éxodo 20. De ti depende. ¿Quién eres tú? Yahshua dijo que Él no vino a abolir, sino a cumplir. ¿Tú has venido a cumplir o a abolir? Ya que tu líder espiritual te dice que no es así, ¿tú lo sigues a Él? Y es hora de que te hagas la pregunta: ¿a quién tú sigues? ¿Sigues al camino, a la verdad o la vida que es Yahshua? ¿O sigues a un hombre lleno de defectos y engaños, que no es más que un ciego guiando a otros ciegos? Que Yahshua te dé el entendimiento para que puedas comprender la verdad, la emet, en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Que Yahshua te bendiga y que Él haga el milagro de abrir tus ojos, de caer esas escamas que aún están en muchos de vosotros. Shalom, shalom. Que la paz de Yahshua repose en cada uno de vuestros corazones. Amén.